Hola, muy buenos días para todos. Desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia, el gremio de la infraestructura, les damos una cordial bienvenida a este espacio. Mi nombre es Natalia Castaño, soy la coordinadora comercial y de comunicaciones de la CSI. Nos alegra mucho saber que tantas personas y empresas nos acompañan el día de hoy. Para este espacio nos acompañan aproximadamente 400 personas. Agradecemos a todos su compañía. Les informo que el día de hoy estaremos hablando sobre panorama económico 2024 y se tiene como fin presentar un análisis macroeconómico a nivel global y regional. Para este espacio, entonces, contamos con la participación de tres invitados muy especiales, a quienes agradecemos su compañía el día de hoy, y ellos son el señor Juan Carlos Echeverry Garzón, economista y exministro de Hacienda y Crédito Público, también fue presidente de Ecopetrol y decano de Economía de la Universidad de los Andes. Nos acompaña también el señor Carlos Horacio Justi, ingeniero industrial de la Universidad Pontificia Javeriana. Cuenta con una especialización en sistemas gerenciales de ingeniería de la misma universidad y se ha desempeñado como gerente corporativo de finanzas de Cementos Argos, vicepresidente financiero de Cementos Argos y actualmente como vicepresidente regional Colombia de Cementos Argos. Está con nosotros también el director José Fernando Villegas Hortal. Él es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en administración, expresidente del Comité Intergremial de Antioquia y actualmente director ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia. Agradecemos también la vinculación comercial de Cementos Argos e Ingeniería y Encofrados en este evento virtual. Antes de iniciar con las presentaciones, les informo que estaremos en este espacio hasta las 10 de la mañana aproximadamente. Este evento será grabado y lo pueden ver nuevamente a partir de este jueves en nuestra página web www.cciantioquia.com. Al finalizar el evento, les compartiremos una breve encuesta a través de un código QR. La idea es que a través de esta encuesta nos compartan sus opiniones y nos cuenten qué otros temas les gustaría que tuviéramos en estos espacios que organiza la Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Antioquia. A continuación, entonces, para abrir nuestro evento, le doy paso al doctor José Fernando Villegas Hortal, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Antioquia. Bienvenido, director, y adelante. Gracias, Natalia. Pues a todos los que están hoy conectados, un saludo, especialmente a nuestros dos invitados, al doctor Juan Carlos Echeverri. Juan Carlos, muchas gracias por aceptar esta invitación. Ha sido muy especial siempre con este gremio. La última vez, recuerdo, doctor Juan Carlos, que estuvo con nosotros en agosto, tal vez del 2022, y lo recuerdo perfectamente porque en una charla que tuvimos algunos afiliados, pues usted nos dijo una cantidad de cosas que se han cumplido casi que al pie de la letra. Me lo recuerdan mis afiliados cada que me encuentro con ellos y recuerdan siempre, se acuerda que Juan Carlos nos dijo eso. De manera que es el doctor Juan Carlos que hoy también sea, como siempre, tan acertado como si lo ha sido. Y a Carlos, muchísimas gracias también. Carlos Jutsi, pues, es un hombre casi de la casa. Le agradezco mucho, Carlos, pues, su tiempo y colaborar con nosotros y con los afiliados para tratar de darles, digamos, un panorama un poco más claro en medio de un gobierno que a veces nos pone a nosotros a, a dudar y a analizar una cantidad de cosas, sobre todo frente a inversiones que tengamos que hacer nosotros en el futuro. De manera que espero los asistentes que después de la intervención de Juan Carlos y de Carlos y también, por supuesto, de la mía, tengan unos mayores elementos de juicio para poder saber qué hacen con sus empresas en estos 2 años que todavía nos quedan de gobierno. Eh, bueno, a todos bienvenidos y doctor Juan Carlos, pues te doy la palabra para que tú inicies este evento con la intervención tuya. Bienvenido y muchas gracias. Pues buenos días, doctor José Fernando, muy querido por esas palabras de presentación, un gran compromiso. Wow. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, acerté en la Sí, pasada Juan Carlos, presentación. te estamos escuchando. Se vuelve un compromiso difícil en esta, cada vez está más azaroso analizar la economía colombiana, analizar la política del país, pero bueno, con un saludo también al doctor Carlos Horacio y a todos los asistentes, pues si quieren empecemos. Vamos a pasar la presentación desde Medellín y yo la voy a ir comentando desde acá. Entonces, por favor, si podemos presentar.
Vamos a dar entonces una mirada a la economía colombiana, a las reformas, etcétera. Pasemos a la siguiente. Vamos a mirar tres temas. Primero, la política y las reformas. Viene una agenda que ya la vamos a ver muy nutrida. Después, actividad económica, que también es otro tema central. Y por último, el tema fiscal, que puede ser, junto con la seguridad, en la que no voy a meterme hoy, pero que es igualmente central, pueden ser los dos grandes temas de este gobierno, el tema económico, fiscal y la seguridad. Entonces, empecemos por las reformas. Miremos la siguiente. A ver, el gobierno trae una agenda supremamente nutrida, incluso atiborrada, podríamos llamarla, este primer semestre. Vienen las reformas de salud, la laboral, la pensional, fiscal es una reforma tributaria, una reforma de justicia y una reforma de los servicios públicos. No, miremos la anterior. La de salud inicia un tercer debate en Comisión Séptima de Senado. ¿Y qué se ha aprobado? Se han aprobado centros de atención prioritaria, en la transición de las EPS a gestoras de salud y vida y unas funciones administrativas de la ADRES. Esta reforma no tiene aval fiscal por parte de Hacienda, o sea, Hacienda ni siquiera le ha dado el visto bueno en términos de gasto y tiene que ser aprobada antes del 20 de junio. Ahora, uno habla con muchos congresistas y los congresistas dicen que ellos van a ir aprobando esta reforma, pero que ellos confían, pues algunos de ellos al menos, en que esa reforma se caiga en la Corte Constitucional, porque pues la reforma fue aprobada como una reforma de trámite ordinario y no una reforma de trámite estatutaria. Y pues eso es un vicio de forma que es insalvable. Y ellos, pues digámoslo como es, pues esos congresistas se ven muy atraídos por la mermelada que les está dando el gobierno. Y pues tienen el atractivo de seguir votando la reforma de salud eh, con, la, con la esperanza, como les digo, de que la Corte la tumbe. Al mismo tiempo, como les pongo ahí en la primera línea, la Cámara de Representantes citó una moción de censura para el ministro Jaramillo para esta misma semana. Entonces es muy raro pues uno ir aprobando una reforma y al mismo tiempo hacerle una moción de censura al ministro. La laboral es una reforma muy nociva, para mí es la reforma más chavista de este gobierno. Va para primer debate en la Comisión Séptima de Cámara de Representantes. ¿Qué trae? Trae la cotización social por parte de plataformas de domicilio, los Rapis, etcétera, el turno nocturno desde las 7 p.m. y el incremento del recargo dominical y festivo hasta por 100%, pero tiene todas estas provisiones de fortalecer el sindicalismo, limitar la capacidad de salir de la gente, de poder despedir gente fácilmente, tocará pedirle a un juez y al ministerio y a varias personas que aprueben eso. Y eso fue lo que Chávez hizo con Venezuela y hizo que las empresas se fueran marchitando. Debe ser aprobada en primer debate antes del 20 de junio. Recordemos que esta reforma ya se cayó hace un año y que pues todos los empresarios, en especial los del comercio, hotelería, turismo, que son grandes creadores de empleo, están muy en contra de ella. La pensional hoy va a iniciar su trámite de segundo debate en el Senado. Esta sí cuenta con el aval de Hacienda. Hacienda dice que tiene un efecto neto de ahorro por muchos años. Tiene cosas buenas. A mí hay cosas que me gustan de esta reforma, como que le da a los viejitos pobres un mínimo para que coincide con la línea de pobreza extrema, que son unos 230.000 pesos al mes, que es de mínima justicia social en Colombia. No podemos tener 2,5 millones de viejitos pobres sin con qué vivir. Eso no puede ser un país razonable. También limita los traslados entre sistemas, pero pues el punto central es cuántos salarios mínimos se traspasan al sistema público de Colpensiones y de prima media. El presidente y el gobierno quieren 3 salarios mínimos. A mí me parece razonable pasar un salario mínimo o incluso menos, pero a lo sumo un salario mínimo. Va a haber un debate fuerte. La tributaria no se ha presentado y el ministro Bonilla afirmó que postergará la presentación del proyecto de ley para darle prioridad a otras reformas. Está con una agenda tan atiborrada en 3 meses. Es imposible, desde mi punto de vista, habiendo estado en el Congreso pasando reformas, meterse ahora en otra tributaria que además no es muy claro para qué sería. Está la reforma de justicia,
Y pues no será un solo proyecto, serán varios sobre diversos asuntos, y la de servicios públicos, que yo les traigo algo de detalle más abajo. Pero si ustedes ven ya el solo golpe de vista de estas reformas para un gobierno que le toca aceitar mucho esas maquinarias con mucha mermelada, pues es muy complicado. Miremos la siguiente. Aquí en las siguientes 3 láminas les explico más en detalle cada una de las reformas, pero no tenemos que entrar en todo el detalle. Miremos la siguiente lámina, por favor. Entonces, aquí es básicamente lo que ya contamos. Pasamos a la siguiente, por favor, y a la siguiente, porque esto ya lo conté. Y tal vez en esta me detengo, el borrador de la reforma de servicios públicos, que es a las leyes 142 y 143 del 94, que definen el marco de prestación de servicios públicos en general, que es la 142, y en el servicio de electricidad en particular, que es la 143, que estas son más de interés del público que tenemos hoy. El documento publicado por Portafolio consta de 140 artículos y he resaltado algunos. El artículo 72A, la regulación de los servicios públicos, está a cargo del presidente de la República. Recuerden que esto fue algo que echó para atrás el Consejo de Estado cuando el presidente pretendió determinar las tarifas de energía eléctrica el año pasado. Acá se le daría al presidente esa potestad de saltarse a la CREG y él a dedo decir cuál es la regulación. Esto no es bueno, y se la dejarían por ley. El artículo 18 dice: la nación y las entidades territoriales tendrán la facultad de constituir empresas industriales y comerciales del Estado para la prestación de servicios públicos domiciliarios o sus actividades complementarias e inherentes. Esto es mucho esta filosofía de Petro y su gobierno, que es que los servicios públicos, la salud, las pensiones, incluso la banca, deben estar privilegiadamente prestados por el sector público. Es una desconfianza en el sector privado en las reformas que se hicieron hace 30 años con ocasión de la Constitución y de estas leyes, la 142, 143, la ley de pensiones, la ley 100, etcétera. Es una desconfianza con el cuento de que este es el neoliberalismo, cuando pues este sistema de participación público y privada en la prestación de servicios o salud o pensiones salió de la quiebra, de la ineficacia y de la ineficiencia manifiesta en la prestación de servicios por parte del sector público. El sector público es muy ineficiente y está sujeto a mucha corrupción y a muchos malos manejos, conflictos de interés, atrapamiento de rentas. Y el sector privado tiene, obviamente no es perfecto, nada es perfecto, pero la mezcla que tenemos en Colombia de sector privado y sector público ha funcionado. Pero no le gusta al gobierno Petro, no le gusta a sus compañeros políticos, y entonces quieren volver pública la salud, volver pública las pensiones, darle toda la eficiencia, la efectividad, eficacia pública a la educación, etcétera, incluso a las carreteras, y dárselas a las juntas de acción comunal, etcétera. Es una agenda entre populista y estatista. Yo diría que esas son las dos características: una agenda estatista completamente y populista. Creación de comunidades energéticas, el tercer punto que tiene esta agenda, y creación de un mínimo vital de acueducto de energía, electricidad y gas natural, que suena bien así, pero la pregunta es: ¿eso cuánto vale? ¿Quién lo paga? Porque si se le va a regalar a la gente la energía, el agua y el gas natural, cuando son cosas que la gente, por las cuales está dispuesta a pagar, y que son cosas que cuestan y que si se regalan se malgastan, pues no es una buena asignación de recursos. El sistema de precios en la economía tiene la función de hacer que la gente regule el uso de determinadas cosas. De manera que, como ven, es una agenda pues, estatista y populista. Miremos la siguiente. Miremos la siguiente lámina, por favor. Entonces, entremos a la actividad económica. En enero de este año, la confianza de los consumidores medida por Fedesarrollo estuvo por encima del promedio histórico posterior a 2016, y se ve en la gráfica, pero todavía, si ustedes ven en la gráfica, todavía es negativo, menos 7.9. Miremos la siguiente lámina. La demanda de electricidad no regulada se mantuvo baja en enero de este año. La demanda es la línea azul
con unos bolitas en la mitad y se ve que es bastante cercana a la actividad económica. Está la demanda de electricidad total, pero esa demanda está motivada un poco por los fenómenos del Niño. Entonces, si se ve que está creciendo al 7.9%, no nos podemos dejar engañar. La actividad no regulada, que es la actividad ligada a la industria y a la actividad económica, pues se ve creciendo al 0,7. De manera que se ve que el año empieza con algo de desánimo por parte de los empresarios del país que demandan energía. Miremos la siguiente. El Niño gana fuerza, las lluvias continúan por debajo de niveles históricos. Ahí tenemos las dos gráficas, el índice del Niño oceánico, las temperaturas y los aportes mensuales de energía al sistema interconectado. Porcentaje frente al histórico se ve en azul, se ve que los aportes mensuales están muy bajos, entonces el Niño viene fuerte y pues ya se está empezando a plantear la necesidad de que hagamos ahorros de energía para que la presión sobre el sistema no sea mayúscula. Miremos la siguiente. ¿Qué pasa en precios de alimentos y en precios de mayoristas? Empiezan a despertar en algunos frentes. Aquí tenemos el promedio de precios en centrales de abasto de verduras y hortalizas, frutas frescas, tubérculos, carnes, huevos, lácteos, granos, cereales, pescados procesados. Ustedes me dirán, ¿para qué necesitamos todos esos precios? Aparte de que pues, nos toca hacer mercado y comprar todas esas cosas, pues la idea es ver qué tan sólida está la bajada en precios de alimentos y qué tan tranquilo se debe sentir el Banco de la República para bajar su tasa de interés. Y la bajada de tasa de interés es fundamental para que las empresas se reactiven y para que las familias también vuelvan a pedir créditos. Hoy por hoy hay lo que se llama en economía una restricción de crédito o un credit crunch, que el crédito se encoge como una uva pasa porque la tasa de interés está muy alta, las empresas no tienen la disposición a invertir fuertemente y las familias no tienen la disposición a gastar y a endeudarse. Y en buena medida, no únicamente porque yo creo que hay un choque de confianza negativo, pero en buena medida también eso depende del Banco de la República. Y el Banco de la República a su vez depende en parte de estos indicadores de inflación. Entonces, se ve que los precios de mayoristas han empezado a ceder, pero, por ejemplo, en procesados, en carnes, en huevos, vuelven de nuevo a mostrar algún tipo de repunte. La inflación anual de alimentos, sin embargo, ha caído mucho. La gráfica inferior derecha se ve la línea roja que con un descenso fuerte, pero pues venía de niveles del 25% y está en niveles del 5%. Esperemos que no haya un repunte en precios de alimentos. Esto está ligado al tema que tratamos en las anteriores láminas, que es el Niño. Entonces, si el Niño pega muy fuerte, es posible que se traduzca en precios de alimentos y que precios de alimentos se traduzca en zozobra por parte del Banco de la República y que no tengamos la tranquilidad para que el banco siga bajando tasas y se reactive la economía. Miremos la siguiente lámina. En cuanto al índice de precios al productor, que son los insumos que que compran los productores, aquí ha habido una deflación fuerte, está en menos 5%. Esto en parte es obviamente una distorsión que hubo de un exceso inflacionario, ustedes lo ven ahí, a raíz del COVID, que llegó pues al 35%, se cayó y hoy está en negativo. Y el sector más negativo es minas y canteras. Obviamente aquí, y el sector industrial presentó una variación positiva de 0,2. Básicamente, pues yo creo que esto es parte del estado un poco comatoso en el que está la economía colombiana. La economía colombiana pues no está comprando, los empresarios no están comprando masivamente cosas y pues obviamente esto se refleja en una demanda por debajo de la oferta y en que los precios de los productores caigan. Miremos la siguiente. ¿Qué ha pasado entonces del lado inflacionario? Habiendo visto qué pasa en alimentos, qué pasa en IPP, perdón, miremos qué pasa en el frente inflacionario y en la Junta del Banco de la República. Vimos que la inflación, y vamos a tener una gráfica más adelante, ya está en 8.3, lo cual está bastante bien, de manera que el banco se sintió cómodo para bajar la tasa de interés del 13 al 12,75. Ustedes dirán, bueno, pero eso no es nada, 0.25, un cuarto de punto de tasa de interés no es nada.
Es cierto, no es nada, pues la economía, mientras se mantengan estas tasas de interés tan altas, pues va a ser muy difícil que se reactive. Las tasas reales de interés están, bien sea, hay dos mediciones, una que es 5,17, y otra que es 7,12, que es con la inflación, mirando la inflación hacia adelante, o sea, si la tasa de interés real es 7,2, 7,12 no, 7,21, perdónenme, indica que hay una tasa de interés demasiado alta. El Banco de la República todavía tiene el freno de mano puesto en la economía. 5 codirectores votaron en favor del recorte y 2 lo hicieron en favor de una reducción de 50 puntos básicos, o sea, de medio punto de tasa de interés. Yo creería que el Banco de la República pronto tiene que empezar a bajar de 50 en 50 o 75 en 75, de manera que, no sé, baje a 12,25, a 12 y después a 11, etcétera, de manera que todos los proyectos de inversión del país, entre ellos los que ustedes lideran, puedan ser financiables, porque con tasas tan altas es muy difícil y también la gente pues, se refugia en activos seguros que rinden intereses tan altos. En la presentación del plan financiero de 2024, el ministro de Hacienda manifestó que nuestra predicción es que si la inflación llega este año al 6%, que es lo que espera el gobierno y muchos analistas, la tasa de interés baje al 8%. Al 8%. O sea que el banco bajaría de 12,75 a 8%, es una bajada de casi 5 puntos, o pues arrancando en 13, si quieren, de 5 puntos porcentuales. Por lo cual, fíjense que el ministro dice lo que yo les estaba mencionando, que necesitan tener reducciones de entre 50 y 75 puntos básicos. Puntos básicos para la gente que no está familiarizado son dividir en 100 unidades un punto de tasa de interés. Entonces, bajar entre medio punto y 0,75 de tasa de interés en las próximas sesiones. De manera que aquí va a estar centrado buena parte de la atención del país, de los economistas de la actividad económica, pendientes de que la tasa de interés pueda bajar, en función también de que la inflación pueda bajar, en función también de que los alimentos y el niño la dejen bajar. Entonces, todas estas cosas están concatenadas. Miremos la siguiente. ¿Cuál es la tasa promedio de colocación de política? Estas son las tasas de interés nominal de política monetaria y la tasa promedio de colocación. Ustedes han visto que pues, las tasas de colocación en promedio, porque hay tasas pues, de tarjeta de crédito que son mucho más altas, pero en promedio subieron de menos de 10% en la época del COVID a niveles hoy que llegaron casi al 22, 23%. Están por debajo del 20%, pero todavía están muy altas. Entonces, en esta línea negra se ve ya las tasas que enfrentamos nosotros, bien sea como empresarios o como consumidores, son tasas muy altas. Y esas tasas van ligadas con un multiplicador ahí a la línea azul, que es la tasa de política. Entonces, pues les he llevado, digamos, la concatenación que nos afecta a todos. Esto es obvio para ustedes, pero pues se los pongo en gráficas para que visualmente sea claro el esfuerzo grande que todavía hay que hacer para que bajen las tasas de interés que nos cobran los bancos. Miremos la siguiente. El desempleo. La tasa de desempleo ha estado curiosamente baja, pero ya empezó a subir si se corrigen los efectos estacionales en el DANI, y el desempleo va a empezar a reflejar el estado comatoso en el que yo les decía que está la economía. El desempleo anual, ustedes lo ven ahí, subió a 16%, 16,5% en el COVID, ha bajado a 10,2%. Esto muestra pues que estaba en un nivel, digamos, bajo, o sea, no, más bajo a mediados de la década, cuando llegó a estar en 9,2%. Pero la mala noticia es que, pues, si los empresarios no se reactivan, si las familias no empiezan a gastar, si el Banco de la República no puede bajar tasas de interés, etcétera, el desempleo va a ser una de las variables que más sufra. Y en una economía y un país ávido y con una informalidad muy grande, esta variable, pues, es crítica. Miremos la siguiente lámina. Y aquí está lo que yo les decía, si bien se ve que el desempleo anual está bajo, fíjense lo que ha pasado en el desempleo mensual. Esta es la tasa de desempleo desestacionalizada, o sea, quitándole los efectos estacionales. Y se ve que desde agosto del año pasado, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, empezó a subir y empezó a subir rápido.
empezó a subir de niveles cercanos a 8% a estar a niveles cercanos a 11%. De manera que sí tenemos ya en el empleo una de las manifestaciones, de los efectos, de los síntomas complicados de la economía y de la desaceleración. El gobierno tiene que estar muy preocupado y yo creería que el Banco de la República también tiene que estar muy preocupado con esta subida del desempleo. Miremos la siguiente. ¿Dónde se está viendo creación de empleo? Aquí yo les traigo un montón de gráficas, pero venga, centrémonos en algunas. La gráfica izquierda superior, que está en rojo, es la total nacional. Se ve que ha habido una creación de empleo y miremos los sectores que están positivos. Agricultura, positivo. Esto es crecimiento de los ocupados. Electricidad, positivo. La industria, negativo 5.4. La construcción, negativo 5.2. Comercio, positivo a final de año, aunque comercio, obviamente, eso es por el efecto estacional, es cierto, de fin de año, pero comercio está golpeado. Alojamiento 6.2, también curioso porque pues tal vez por el flujo de turistas. Transporte 3.4. Información y telecomunicaciones muy fuerte, negativo 16%. Financiero 0%, pues inmobiliarios menos 9%. Profesionales, etcétera, subiendo al 7.5. Administración pública, etcétera, subió mucho, pero ahora está igual a 0 y artísticas está igual a 0. De manera que ese crecimiento del 1.8 general para la economía, que es el que se ve en la gráfica roja superior izquierda, tiene una mezcla grandísima. O sea, los sectores han estado, en particular el sector más importante aquí es comercio, porque es un sector que crea empleo masivamente. Pero vamos a ver que en enero, febrero y marzo pues va a caer porque se acaba el efecto estacional de diciembre. Entonces, de nuevo, mantenemos la voz de alerta en el tema de empleo, que va a ser un indicador muy importante este año y tiene efectos políticos que van a tener que va a generar una presión fuerte sobre el presidente Petro. Tenemos la siguiente. Aquí vamos a ver cómo va el crecimiento, ya no el empleo, sino la actividad económica. De nuevo, empecemos por la línea roja inferior derecha, que es el total. Este es un índice de actividad económica que produce el DANE. Nosotros sacamos las gráficas, pero si ustedes ven, cuando yo les digo que la actividad económica está comatosa, es esa línea roja pegada al cero, ¿no? Desde final del 22 hasta hoy llevamos con que la actividad económica ni sube ni baja, está pegada al cero. El año pasado fue un año muy extraño en la economía, es un año, digamos, ustedes lo ven en la gráfica, un año pegado al cero, mes tras mes, es un año extrañísimo. Normalmente esto sube mucho, baja mucho, y ahora sí veámoslo por sectores. En las actividades primarias, que es agropecuario y minería, ha habido bastante actividad agropecuaria con 5.4 de crecimiento, mientras que minas y canteras pues, es un sector comatoso. En las secundarias, que es construcción, donde están ustedes, y manufacturas, se ve, pues ahí ya no es comatoso, ahí ya es preocupante el sector manufacturero, con una actividad económica decreciendo al 4.8 a final del año pasado. Y pues todo el año bajo cero, digamos, y el sector de la construcción igual, todo el año pasado bajo cero. Y en las terciarias, que son los servicios, aquí se ve también una actividad comatosa, el sector comercio, todo el tiempo por debajo, y pues aquí está gobierno, aquí hay muchos otros sectores, pero pues esta es la gráfica más chocante en la actualidad. La economía está en coma, está en coma. Casi donde uno la mire, salvo en la agricultura, la economía está en coma. Y por supuesto, en el sector que ustedes lideran. Miremos la siguiente. Aquí tenemos el PIB, ya no la visión mensual, sino la medición. La anterior es como un indicador líder, esta ya es la medición del PIB. Y de nuevo, pues se repite un poco lo que dijimos. Después del COVID, después de la salida del COVID, la economía está en 0.3. Miremos primero la roja, creciendo poquísimo. Prácticamente estamos en recesión desde mi punto de vista. Y los sectores que tienen un crecimiento de la economía son el financiero, 5.3,
y el de Administraciones Públicas, Salud y Educación, o sea, 3.8, que es el izquierdo inferior. O sea, el gobierno está tratando de jalar la economía y bueno, el agropecuario, como dijimos, está creciendo bien, pero minas y canteras mal, industria mal, construcción mal, comercio mal, y esos son los grandes creadores de empleo y de inversión en la economía. Entonces, me mantengo en la visión de que el gobierno ha logrado, entre el gobierno y el Banco de la República, porque no solo el gobierno, sino la política antiinflacionaria, entre el gobierno y el Banco de la República han logrado mandarnos a cuidados intensivos y a una economía comatosa. Miremos la siguiente. Esta es la misma, no. Aquí está, perdón, por el lado de las familias y de las empresas. No, aquí sí hay algo fundamental. Esta es la misma gráfica roja, pero les voy a pedir que miren la gráfica inferior izquierda, la inversión. Los empresarios, ustedes, están, ahí sí no comatosos, sino francamente en estado catatónico, muy preocupante porque la inversión de los empresarios está cayendo 27%. Y los hogares, que es la superior de la mitad, es 0,1%. O sea, si usted suma esas dos cosas, pues la demanda básicamente se marchitó. No hay demanda en la economía, por todos los fenómenos que hemos ido mencionando. El consumo del gobierno trató de reactivar un poco, pero de nuevo el gobierno tampoco tiene tanta gasolina. Y las exportaciones están reaccionando de alguna manera, pero aquí también hay muchas exportaciones. Pues, las agrícolas están bien, pero las exportaciones de petróleo y carbón obviamente son jalonadas en parte por el precio. Las importaciones, que también reflejan actividad económica, fíjense que están creciendo menos 12.8. Entonces, la gráfica, quiero resaltar la inversión, gráfica inferior izquierda, menos 27.2, y la gráfica inferior de la mitad, las importaciones cayendo 12.8. De manera que la demanda interna, pues muy mal, la demanda total es la gráfica superior derecha, menos 4.1, muestra que tenemos la demanda de nuevo en terreno comatoso. Miremos la siguiente. Aquí tenemos la composición de la demanda en total en la economía y es simplemente un derivado de la gráfica anterior. Si la inversión se está encogiendo, que es lo que muestran las dos gráficas de abajo, formación bruta de capital es lo que quiere decir ese FBK, y F es formación bruta de capital fijo. Aquí está cambio en existencias más inversión productiva, y aquí está solo inversión productiva. Pues la inversión productiva se ha encogido como una uva pasa, y lo que ha crecido es el consumo de las familias. Entonces, el PIB, y esto no es sano, el PIB era 2/3 partes consumo de las familias y 1/4 parte inversión privada. Y hoy por hoy, y el gobierno para entre cada 14 y 16%, como está ahí, hoy por hoy las familias explican 77, casi 78%, incluso en la última medición 80% del PIB. O sea, 4/5 partes es consumo de las familias. Eso no puede estar bien, cuando debía ser a lo sumo 2/3 partes y que el resto fuera la inversión de los empresarios y la inversión y el consumo del gobierno. Hoy, a raíz del encogimiento de la inversión privada, pues el consumo se nos ha vuelto preponderante, y el consumo no tiene una dinámica de crecimiento acelerada, ni mucho menos. Es lo que hace crecer una economía es de inversión, bueno, y las exportaciones, pero en este caso el consumo es preponderante, y ese es un síntoma bastante preocupante. Miremos la siguiente. Confianza comercial hacia abajo, las dos gráficas lo muestran, índice de confianza comercial e índice de confianza industrial, ambas lo muestran. No es, digamos, bueno, sigo manteniendo un poco la misma narrativa. Miremos la siguiente. Miremos la siguiente lámina, por favor. Exportaciones. Decíamos que además de inversión y consumo, las exportaciones eran fundamentales.
llegaron a 4.445 millones y cayeron 4.2% en comparación con un año antes. La gráfica muestra que hubo un boom exportador muy ligado al aumento de los precios del petróleo y al aumento de los precios del carbón. Los precios se han moderado, pero siguen altos. Siguen altos. Obviamente, en términos de dólares, un nivel de 4.000, 4.500 es bueno, pero pues frente al año pasado es un poco menor. Y por tipo de importación, de exportación, perdón, las tradicionales estaban creciendo fuertemente, pues como les digo, básicamente por fenómeno precio, y las no tradicionales están en terreno negativo. Miremos la siguiente. Aquí tenemos remesas, que es una variable impresionante. Si ustedes ven la gráfica roja, esto es lo que los colombianos en el exterior envían a sus parientes. Puede haber aquí algo de narcotráfico. En México se dice que el 10% de las remesas puede ser de narcotráfico, puede ser pues, lavado de dinero, pero digamos en principio ha habido un flujo de nacionales a vivir en el exterior, en Estados Unidos, en España y pues en países como Guatemala y como Honduras y El Salvador esto puede ser 20% del PIB. En Colombia es 3% del PIB, que es impresionante. O sea, esto casi ya es lo mismo, es más que el carbón y es, pues no cercano al petróleo, pero es después del petróleo la segunda fuente de ingresos en divisas más grande del país. Este fenómeno de remesas, pues fíjese, al mes 900 millones de dólares, 880, la línea roja, y pues muestra ahí que esa área gris es el rango en que se movió entre 2010 y 2023, o sea, estamos rompiendo récord mes tras mes, casi, el año pasado rompimos récord casi 8 de los 12 meses del año pasado, y la gráfica de la derecha muestra las sumas trimestrales, 2.600 millones y pues al año más de 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares es una suma pues absolutamente sideral. Compárenlo con el café, que son unos 2.500 millones de dólares. O sea, la Colombia donde todos ustedes nacieron, que era una Colombia, digamos, hace 50, 60 años, donde el café era el 70, 80% de las exportaciones. Hoy las remesas son 4 veces el café, 4 veces las flores, más que el carbón. O sea, estamos exportando colombianos que nos mandan un flujo muy grande. Esto le pasa a México. México recibe 60.000 millones de dólares al año. 60.000 millones de dólares al año. Ahora, México es una economía descomunal, pero también en porcentajes 3% del PIB mexicano. Y para nosotros también 3%. Entonces, esta es una variable fundamental. Esto también alimenta el consumo y le da un soporte al consumo de las familias. Miremos la siguiente. O sea, esto es una muy buena noticia. Ahora, ¿qué está pasando con el crédito? Se dice que, y si seguimos la narrativa que hemos tenido desde el principio, la inflación alta, precios de alimentos altos, el niño complicado, el Banco de la República con tasas muy altas, etcétera, etcétera. Bueno, las empresas y las familias en estado comatoso, pues entonces piden crédito, pues si la tasa de interés es tan alta y no se ve mucha dinámica en las ventas, pues el crédito no funciona. Y aquí se ve que la cartera real, o sea, quitando el efecto inflacionario, está cayendo 9.4 la de consumo y está cayendo 4% la comercial, la cartera total está cayendo casi el 5%. Este es un fenómeno bastante preocupante. Los bancos están, pues algunos de ellos, la vivienda, otros por ahí, no, yo creo que tengo les traje esa lámina más adelante. Los bancos están teniendo problemas porque su cartera en mora también está creciendo y la cartera, pues ellos viven de prestar plata y de cobrar tasa de interés y ganarse un margen sobre esta cartera, pero si la cartera no crece y la cartera en mora sí crece, pues los bancos entran en problemas. Miremos la siguiente. Miremos la siguiente lámina, por favor. Esta es la cartera vencida, esta es la mora. Les mostré la gráfica anterior, era el crecimiento de la cartera que es negativo. Ahora la cartera vencida sobre la cartera total está subiendo. Es 5.2% cuando solía ser 3, 4. Hoy es 5.2 la total. La cartera comercial vencida es 3.7 y la cartera de consumo, fíjense la gráfica inferior izquierda, es 8.4. O sea, casi que 1 de cada 12 créditos está vencido en cartera de consumo.
La hipotecaria está en 3, que todavía está bastante sana, la que menos se ha visto afectada, pero pues aquí estas son las consecuencias. Por un lado, desempleo, por otro lado, créditos en mora por parte de las familias y por parte de las empresas. Pasemos a la siguiente, por favor. Entremos ahora a la última lámina, que es la lámina fiscal, porque claro que esto no es para sonreír, pero sino para llorar. En medio de una economía comatosa, en medio de un gobierno que lo que trae es incertidumbre, de un Banco de la República que subió las tasas de interés, se nos ocurrió clavarle a la economía una reforma tributaria. Incluso están pensando en otra. Es un despropósito. Yo escribí en contra de eso, pero bueno. Y ellos están felices porque el director de la DIAN, el señor Luis Carlos Reyes, dijo que llegaron a un hito de recaudo. O sea, al año en que las familias están que no demandan y las empresas están que no invierten, claro, este señor está lleno de plata. Ahora, no le alcanza porque están gastando más que eso, pero me dice, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales informó que el recaudo tributario alcanzó un máximo histórico de 279, casi 280 billones de pesos. Eso pagamos en impuestos en 2023. En comparación con 2022, se recaudaron 50 billones más, 50 billones más. Entonces, pues es impresionante. El recaudo aumentó como porcentaje del PIB 2.2%, de 14.4 al 16.6. Eso es un montón en un año. ¿Cuál es la razón de eso? Pues el ministro Restrepo presentó una reforma tributaria en el 21 y el ministro Campo presentó una reforma tributaria en el 22 y estamos pagando dos reformas tributarias para que el señor Petro malgaste la plata. Entonces, eso obviamente es bueno o es malo dependiendo de qué haga con esa plata. Pero esa plata es nuestra, esa plata es de los contribuyentes. Aquí el gobierno se equivoca pensando que esa plata es de él. Esa plata no la produjo el gobierno, esa plata la produjimos los empresarios y los profesionales que pagamos impuestos y pagamos impuestos altos. Y ellos dicen justamente que la tributaria del 2021, la de Restrepo, les dio 0.7 del PIB, que la de Ocampo les dio 1 punto del PIB y que la eficiencia en la DIAN en el recaudo les dio 0.5. Sea lo que sea, siempre se nos ha dicho que es que en Colombia no se pagan impuestos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que los que pagamos siempre somos los mismos, ¿no es cierto? De manera que este máximo histórico, que para ellos les da tanta felicidad, pues se complica. Miremos la siguiente. Me dicen que me apure. Entonces, este es el recaudo de la DIAN en términos comparativos desde el 73. Ahí se ve el máximo histórico. Miremos la siguiente. Y por tributo, no voy a entrar aquí por temas de tiempo. Miremos la siguiente. También miremos la siguiente. Pues este simplemente muestra que incluso con todo eso no le pegaron a la meta. La meta era un crecimiento de 29% y crecieron 22.1%. O sea que a pesar de que nos mataron impuestos, incluso no le pegaron a la meta. Y la razón sí es interesante. La razón, si ustedes ven, es que las dos gráficas inferiores, el IVA externo y aranceles, estuvieron ambas negativas. Miremos la siguiente. Esta es la ejecución. La ejecución no estuvo tan mal como se dice. En inversión estuvo un poco por debajo, que es la gráfica superior derecha, 70.9. Han debido estar ahí cerca de 71, pero no es muy grave. De manera que este tema de que el gobierno no ejecutó, pues no es tan cierto, aunque pues mucho fue un pago de intereses muy alto. Miremos la siguiente. ¿En dónde sí no se ejecutó? En vivienda se ejecutó el 21% del presupuesto, en transporte se ejecutó el 16%. O sea, aquí sí hay algo de mucho interés para ustedes porque pues fue dos sectores de infraestructura y construcción, los sectores de construcción, vivienda, 21% de lo presupuestado, se ha presupuestado 5 billones, se ejecutó 1, y en transporte se ha presupuestado 11 billones, se ejecutó 1.8. Entonces ahí sí hay una preocupación muy grande. Miremos la siguiente. No, la siguiente, esto ya lo dije. Y el plan financiero muestra que el gobierno deteriora el déficit para el próximo año. No es un plan financiero tranquilizador, es un plan financiero para los números fiscales del año 2024, bastante preocupante desde mi punto de vista. La regla fiscal permite un mayor déficit,
pero se revisaron los ingresos a la baja porque se les cayó la reforma tributaria en lo de la no deducibilidad de las regalías y en la corrección de declaraciones. Hubo menores recursos por unos litigios que ellos dijeron que se iban a ganar, menor base 2023 y menores dividendos de Ecopetrol. O sea, el gobierno tiene 4 fuentes de preocupación en ingresos, por eso estaban pensando en esta locura de una tributaria adicional, pero pues eso ojalá no se dé. Miremos la siguiente. Y pues salió el ministro Campo a decir que ojalá tuvieran un plan de reactivación de la economía, pero pues, es un gobierno que tiene problemas de ingreso este año, va a ser difícil. Miremos la siguiente. Bueno, no, miremos la siguiente. Estas son cosas más de detalle del tema fiscal. Y la regla fiscal, este es el deterioro, el déficit del próximo año, si ustedes ven, o del 2024, perdón, de este año que estamos, se va a deteriorar a 5.3%. Esto para ustedes de pronto no es muy diciente, pero muestra un gobierno que entra en una situación de cero flexibilidad, de vulnerabilidad. A mí me preocupa que la señal sea que el gobierno, en un momento en que le han entrado 2.2% del PIB más en ingresos tributarios, todavía le falta plata. Esto no me gusta para nada. Miremos la siguiente. No, yo creo que esto ya son más detalles. La siguiente, yo creo que estamos llegando al final. Ahí finalizamos. Entonces, a ver, ¿qué podemos esperar? Yo creería que el gobierno debiera cambiar. No creo que lo vaya a hacer, pero esperaría que el gobierno debe cambiar de actitud frente a los empresarios. Llamar a los empresarios esclavistas, llamarlos explotadores, tratar de estatizar industrias clave como la salud, como las pensiones, como los servicios públicos, incluso como la construcción de infraestructura a través de pues, gasto dirigido a juntas de acción comunal para pequeñas vías, etcétera. Todo eso es una señal que no le ayuda al empresariado. Entonces, es complicado en el sentido de que se necesitaría un cambio de actitud fuerte por parte del gobierno. Ese es el primer punto. Segundo, el Banco de la República. Yo esperaría que la inflación, el Banco de la República o las tasas de interés tan altas, la inflación empiece a bajar y el Banco de la República las baje rápido, de manera que se reactiven las familias y las empresas colombianas y vuelva a haber más demanda. Pero estamos por cuenta de eso, por cuenta de un gobierno que tiene que ver la luz y para mi gusto no la ve, y familias y empresas que están en estado comatoso y están a la espera de qué hace el gobierno. Y en eso se nos puede ir el 2024, es el año clave del gobierno Petro. En este año o pasa las reformas o no, en este año deja un legado o no, para mi gusto un legado que no es bueno. O sea, si llega a pasar la reforma de salud, la pensiones, la laboral, es un legado bastante nocivo. Entonces nos estamos jugando en 2024 en el Congreso, nos estamos jugando la salud económica, social y en el fondo política del gobierno. El gobierno perdió las elecciones de octubre 29 de 2023. Eso es una señal de que el péndulo funcionará y van a perder las elecciones probablemente de 2026, pero de aquí a allá van a tratar de gastar mucho, matonear a la economía y gastar mucho en su base social a ver si pueden ganar las elecciones. No toqué el tema político, pero dejemos la cosa ahí nomás. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, doctor Juan Carlos, pues nada más que agregar. Yo por acá estaba tomando nota, pero es que las conclusiones al final suyas son perfectas. Simplemente quería hacer como unos comentarios reforzando con lo que usted termina. Y es que usted define la economía colombiana en estado comatoso y efectivamente yo creo que es un término súper adecuado para definir. Un comentario es, mencionaste ahora de pronto el indicador de construcción de obras civiles el año pasado, pero es bueno que tener en cuenta que los buenos resultados de pronto provienen de unos pagos que hizo el gobierno nacional sobre unos DR8 y unas vigencias futuras que no haya pagado. Entonces, el simple hecho de girar la plata lo muestra como ejecución, pero realmente la ejecución no fue tan grande como uno la puede ver en las cifras. Obedeció más a ese giro de recursos. Usted mencionó que es un gobierno que está marchitando las empresas. Y eso es lo que tiene la economía como usted la ha escrito perfectamente.
Yo creo que dentro del sector, dentro de todos los temores que hay uno muy especial y es la intención del presidente Petro de asumir el manejo de las tarifas de los servicios públicos. Yo no me puedo imaginar un inversionista del sector eléctrico. Tenemos miles de proyectos ahí estacionados. Primero, por un lado, el tema ambiental y el tema de las comunidades. Pero pues, ¿quién va a invertir dinero si la forma de recuperar el dinero, que es la tarifa, la va a manejar un tercero? De manera que eso lo que está llevando más a un estancamiento de la inversión del sector. Y igual pasa con las concesiones y el tema de los peajes. Entonces, mientras no haya unos mensajes diferentes del gobierno, difícilmente vamos a salir nosotros de este estado comatoso como usted lo ha definido. Excelente tu presentación, Juan Carlos, como siempre, muy clara. Seguimos preocupados, seguimos preocupados. Y lo vamos a seguir molestando, doctor Juan Carlos, porque necesitamos tener mucha claridad, como lo decía al principio, sobre todo en estos 2 años y medio largos que nos faltan. Muchas Gracias, doctor Juan gracias, Fernando. un saludo especial y espero que nos volvamos a ver próximamente. Bueno, voy a darle paso a Carlos Horacio Justi. Carlos, ya frente a este panorama que nos ha mostrado el doctor Juan Carlos, pues a ver si de pronto nos devuelve un poco el optimismo, por lo menos en el sector de la infraestructura, a ver qué podemos nosotros hacer por lo menos sacar de ese estado de latencia, por lo menos el sector de la infraestructura, el sector de la construcción, que es lo que nosotros, en los que tenemos nosotros influencia. De manera que, Carlos, te doy la palabra. Adelante, bienvenido. Gracias, Juan Fernando, y por esta invitación y un reto, pues después de esa excelente presentación del doctor Juan Carlos Echeverry, que es muy completa y que me ayudan con la presentación, por favor, allá. Básicamente, en esta primera parte, y la hemos querido colocar como oportunidades regionales para dinamizar la economía. Creo que en esta primera parte, si me ayudan con las próximas diapositivas, es más o menos la que sigue de lo que el doctor Echeverry mencionaba ahorita. Realmente las noticias no son alentadoras, ¿cierto? Si uno se pone a leer en nuestro sector de construcción en general, llámese de vivienda o infraestructura, realmente lo que ha venido pasando son noticias de caída en todo. Entonces la vivienda de interés social cae alrededor del 50%. Los analistas califican como decepcionante el crecimiento del PIB del año pasado. La falta de inversión oscurece las perspectivas de crecimiento en Colombia. La que sigue, por favor. El PIB pues crece al 0.6, como nos mostraba ahorita el doctor Echeverry, y en los diferentes sectores de la economía, y particularmente pues en lo que es construcción, con una caída. Los empresarios pues ven que las medidas del presupuesto que se trató de corregir, o que se está tratando de corregir pues con el decreto de hierros, de alguna manera crean unas señales que creo que a todos nos dicen, bueno, estos temas, digamos, pueden comprometer la iniciación de proyectos de infraestructura hacia adelante, porque lo que le da es una incertidumbre grande, pues, a los pagos y, por ende, a los financiadores de esos mismos proyectos. Entonces, digamos que, ayúdame con la siguiente, porque digamos que esto es más o menos titulares de todo lo que el doctor Echeverry ahorita nos estaba mostrando en su muy completa presentación. En la que sigue, por favor. Y aquí digamos que es un poco de lo mismo. El gobierno es un gobierno que el año pasado tuvo una ejecución baja del presupuesto general de la nación. Y si nos vamos, digamos, a la ejecución particular de los gastos de inversión, que es lo que a la final todos los que estamos posiblemente en esta conferencia, que nos impacta en esta conferencia, pues fue muy baja, digamos, una ejecución pues de 59 billones contra 83 aprobados en el presupuesto, pues más de 24 billones sin ejecutar en gastos de inversión, que son muchos, pues, infraestructura que se debería de haber ejecutado, pues, en todo el territorio nacional. La que sigue. Volvemos un poquito más de lo mismo. Los desistimientos en vivienda fueron bastante altos, una caída en las iniciaciones también de construcción de vivienda, pues, del 30% contra el año 2022. El indicador de actividad de obras civiles del Grupo Bancolombia mostró una caída, aunque hay un dato positivo ahí, que es una recuperación en el último trimestre, con un crecimiento del 6% trimestre a trimestre,
que es unos signos, digamos, de algún grado de optimismo. La caída viene en general, pues, alrededor del 45%, y esto, pues, digamos, ya para los que estamos más o que estamos, tenemos una concentración importante en el sector de viviendas, pues, que es, Bancolombia estima que iniciaciones de este año alrededor de las 136.000 viviendas, y que podemos normalizar de aquí para adelante alrededor de las 120.000 viviendas al año. La que sigue. Esto que creo que es lo que nos convoca a todos y de alguna manera es por lo cual creo que muchísimos todos los días nos levantamos, digamos, a hacer patria. Es por qué este sector es tan importante para la economía. Por cada peso que se invierta en nuestro sector de la construcción, hay un derrame económico de alrededor de 2.2 pesos. Es decir, es un sector que multiplica y genera mucha riqueza alrededor de cada uno de los proyectos que hacemos. En este caso, pues, hoy día más de, pues, aquí en este foro, más de infraestructura, pero realmente es muy parecido entre infraestructura y lo que es construcción de vivienda. Es un gran derrame para la economía, y por eso realmente cuando nosotros estamos trabajando aquí en este sector, lo que estamos construyendo todos los días es país, es crecimiento económico, y creo que eso es lo que nos hace que así sea, que con momentos duros y con panoramas duros como el que estamos viendo ahorita, todos tengamos ganas de seguir impulsando nuestras empresas y de seguir ejecutando proyectos y movilizando, digamos, los diferentes estamentos. Pues en este caso creo que ahorita José Fernando pues nos va a hablar más particularmente del tema, donde vemos más oportunidades en los temas pues locales o regionales de movilizar proyectos nuevos. En la que sigue, lo mismo, a tema de empleos, el impacto en empleo por parte de nuestro sector de la construcción por cada 1.000 millones de pesos es bastante importante también. Alrededor de 21 empleos se generan por cada 1.000 millones de pesos invertidos en obras. Dale. Oportunidades. Entonces, aquí que estamos viendo, pues el ICOSIP, en este caso, pues lo ato a lo que ahorita el doctor Echeverry también mostraba, es la disminución, pues, en la inflación que se ha venido dando durante los últimos meses. En este caso, pues ya el ICOSIP se sitúa alrededor del 9.2%. Aquí está, pues, por los diferentes componentes que componen este índice. Creemos, digamos, de que el índice debería también, digamos, atender a seguir la misma ruta de lo que es la inflación, y por ende, pero creemos que el impacto, y también concuerdo mucho con lo que él también decía, es que las tasas de interés deben también seguir la misma tendencia, porque para habilitar muchísimos de los proyectos, además de estos índices de inflación, necesitamos obviamente que las tasas de interés se sitúen en unos niveles que permitan volver viables pues muchos proyectos que el país necesita. La que sigue. Aquí, pues, visto desde el punto de vista de oportunidades, este es como, digamos, el plan maestro que se ha venido, pues, que desarrolló, pues, fue desarrollo de lo que es todo el transporte intermodal para los próximos más o menos 20 años, donde vemos que el país tiene muchísimas oportunidades o muchas necesidades, llámese fluvial, férreo, marítimo, aéreo, de mantenimiento vial, de inversión en vías terciarias. Hay una gran cantidad de necesidades en este país, como muy bien, digamos, y pues think tanks como FEDesarrollo ha podido, digamos, aquí plasmar necesidades, pues, a través de todas las geografías de Colombia. El tema es cómo las desarrollamos y cómo hay un ambiente del tema político que permita a todos los actores poder estructurar y poder ejecutar este tipo de proyectos. La siguiente, por favor. Dentro de las oportunidades que estamos viendo, digamos, también hay algunas actividades nuevas que se le han dado a la ANI. Desarrolle unos nuevos modelos de concesión de infraestructura social, no solamente la infraestructura eh, vial o aeroportuaria, sino también infraestructura social. Dentro de esa hay un pipeline de proyectos de alrededor de 14 billones de pesos, entre los cuales están 7 hospitales de alta complejidad, 6 programas de infraestructura educativa y 5 programas de agua y saneamiento básico. Aquí más o menos también se ve, digamos, necesidades en todas las regiones.
¿Qué tenemos que nosotros que promover aquí? Y obviamente la CCI es fundamental, obviamente, en este tema, es tratar de trabajar de la mano con la ANI en crear el marco para poder que estas concesiones pues se puedan primero que todo lanzar, ¿cierto? Porque como vemos, estos alrededor pues, de 18 proyectos son proyectos que cada uno son proyectos grandes, son proyectos que pasan los 500.000 millones de pesos en promedio cada uno de estas iniciativas, pero creo que aquí se puede abrir un frente diferente de lo que veníamos haciendo, pero también todos sabemos de que la falta de permanencia de los funcionarios en estas instituciones ha hecho que la estructuración de este tipo de proyectos haya sido muy lenta. Entonces aquí nos tenemos que la invitación es articular todos, desde las empresas, el gremio, factor fundamental, a ver cómo podemos apoyar a que la ANI, en este caso, que es quien tiene la responsabilidad, pueda, o más bien, acelere y lance este tipo de programas que creo que todos estamos interesados en participar. La que sigue, por favor. La FDN, que es una entidad que ha venido haciendo un trabajo muy importante, pues como la estructuración del el metro de Bogotá. Hoy en día tiene dentro de sus, pues digamos que es como el principal mandato la estructuración de 160 proyectos por alrededor de 125 billones de pesos. Con total seguridad, muchísimos de estos proyectos va a ser muy difícil que en la situación actual y por la misma concepción del proyecto todos sean realizables, pues hay muchas inquietudes con seguridad compartida sobre gran cantidad de estos proyectos férreos que valen alrededor de 45 billones de pesos, pero también hay otros muy importantes en temas de carreteras, de movilidad urbana, de dragados, de aeropuertos, de agua y saneamiento, que son fundamentales pues, para el desarrollo pues, de las necesidades básicas de la población. Y este es un trabajo que la FDN y nosotros, digamos que hemos venido participando muy activamente, pues, en charlas con ellos, vino haciéndolo de manera seria. Entonces uno diría, vuelvo y repito, de estos 125, muchísimos con seguridad que no van a pasar, pero sí habrá algunos de algunos montos importantes que posiblemente, vuelvo y repito, con las entidades locales o regionales se puedan ejecutar y se puedan estructurar y lanzar para, obviamente, como nos interesa a todos, promover las ejecuciones de los mismos. La siguiente. Al final del día, ¿qué es esto? Necesitamos ver esos que estábamos viendo atrás de una u otra manera, así que éramos, digamos, contemplan temas de estructuración que pueden tomar un tiempo importante y que posiblemente no los vamos a ver ni para el año 2024 ni para el año 2025. Entonces necesitamos también, digamos, mirar entre todos cómo podemos movilizar trabajos o obras a través de todas las regiones, pero de manera muy rápida. Hay dos temas que particularmente en la compañía, pues en Cementos Argos hemos venido colocando unos equipos importantes a entender. Uno es todo el sistema general de regalías y el otro es obras por impuestos. Si vemos el sistema general de regalías, acordemos de que esto viene por vigencias bianuales. La vigencia bianual del 2023 y 2024, estamos hablando alrededor de 30 billones de pesos y las obras por impuestos, o sea, si es anual, el cupo de 2023 es de 1 billón de pesos. Este, para ir primero al sistema general de regalías, hoy en día alrededor del un poco más del 80% viene o está destinado directamente a las localidades, pues digamos que producen las regalías, que producen el petróleo, el carbón o los puertos. El otro pedazo importante está destinado, digamos, del gobierno asignado a zonas que tienen necesidades básicas sin cubrir. Y hay otro pedazo importante, alrededor de un 37%, digamos, que está a los diferentes departamentos. Si me ayudan a la siguiente. Esto se va comenzando a asignar mes a mes durante ese periodo bianual. Los diferentes municipios o departamentos van presentando proyectos. Muchas veces estos proyectos no están muy bien articulados o no están muy bien estructurados
y tienen que pasar, digamos, muchas veces el control de planeación nacional y ahí estos proyectos son rechazados o son aprobados y no son ejecutados. Entonces aquí estamos viendo, si me llevan con lo siguiente, que hay una oportunidad de que todos como gremio trabajemos, vuelvo y repito, de manera articulada. Creo que, vuelvo y repito, la CCI es un articulador perfecto para este tema de cómo podemos trabajar con las gobernaciones, con las alcaldías, para que con los funcionarios y las estructuras correctas podamos jalar de manera apropiada, pues, recursos de regalías para hacer proyectos de alto impacto. Creo que el caso de Antioquia durante la gobernación pasada de Aníbal Gaviria fue un claro ejemplo de que esto se puede movilizar. La ejecución del presupuesto de regalías, perdón, la ejecución de regalías fue unos montos muy importantes y realmente utilizó todo el cupo prácticamente que tenía de regalías el departamento de Antioquia. Hoy en día, con la CCI del norte, se está trabajando con la gobernación, se está comenzando a trabajar con la gobernación de Bolívar, invitando también a otras gobernaciones, a la de La Guajira. También se quiere invitar, digamos, a la gobernación del Valle del Cauca y a otras gobernaciones, pues, digamos, a que se monten, digamos, a este tema de cómo podemos movilizar recursos de regalías en las diferentes, y aquí todos ustedes son actores. Realmente aquí lo que necesitamos es que todos podamos promover los mejores proyectos para las regiones y que los entes, en este caso, pues las gobernaciones o las alcaldías, tengan las capacidades para estructurar los proyectos que pasen los filtros que deben de pasar. Hay gente que se ha venido especializando en este tema y creo que ahí se pueden hacer unos trabajos muy bien articulados. Nosotros, si me ayudas con la siguiente, nosotros qué venimos haciendo desde Cementos Argos, venimos haciendo pues un dashboard muy completo de todo el tema de las regalías en Colombia. Cómo todos este monto de regalías hoy en día tienen los cupos de cada uno de los municipios, de cada uno de los departamentos, y es algo que queremos colocar, digamos, a disposición pues, de la CCI, y la CCI pues ya podrá trabajarlo con el interesado que se requiera para mirar qué oportunidades están en las regiones, porque somos unos convencidos de que ante un marco de gobierno como el que hoy en día tenemos, realmente la economía la tenemos que movilizar desde las regiones, y en las regiones hay oportunidades, hay casos pues como particularmente el de Antioquia, pues el del túnel de Oriente, que es caso pues de éxito total, y como ese pues hay otros en algunas otras regiones, que aquí lo que queremos es invitar, bueno, hay oportunidades, tenemos un conocimiento, queremos seguir nosotros también como empresarios totalmente interesados pues en que en el sector, seguir invirtiendo en esto, en conocimiento, porque al final del día muchas veces esta data es como pues la chispa pues, que puede iniciar una iniciativa. Entonces, en este tema, vuelvo y repito, colocamos a disposición pues, de todos a través de la CCI cómo se puede navegar, digamos, a través de todo este tema de regalías, porque uno al final del día dice, bueno, arranca con 30 billones de pesos, pero pues, yo me tengo que ubicar entre los 30 billones de pesos, es donde están los diferentes montos, para con esos montos, digamos, poder plasmar y poder estructurar unos proyectos que impacten a las regiones de manera pues, importante. Ayúdame con lo siguiente. Eso pues es un poquito de lo mismo, simplemente pues esto tiene pues todo el detalle que requiramos pues por departamento, vuelvo y repito, municipio, etcétera, etcétera, que creo que es una muy buena fuente de información para tratar de seguir movilizando este tema de las regalías, que son unas fuentes de financiación muy interesantes. Dale a la siguiente. El otro que hemos venido trabajando también aquí es el tema de obras por impuestos. Y es lo mismo, hoy tenemos mapeado todos los programas de obras por impuestos que se han venido siendo presentados, pues aprobados, si están en fase de contratación o no contratación, en cada uno, pues en cada uno de ellos. Aquí hay 1 billón de pesos, digamos, fue lo aprobado en el año pasado, que era el cupo de como de 800.000 millones de pesos, se dejaron de presentar proyectos como por 180.000 millones de pesos. Eh,
hay oportunidades, vuelvo, repito, porque hoy en día pues están mucho más concentrados en Antioquia, en el Cauca, y pues el doctor Juan Carlos, que fue gran promotor de, cuando estuvo en Ecopetrol, de Ecopetrol como un actor importantísimo en el tema de obras por impuestos en la región del Casanare, creo que tiene también un gran impacto y ese es Ecopetrol. Pero hay otras zonas del país que estamos viendo de que ahí también hay oportunidades para seguir jalonando estos impuestos para que se vuelvan realmente en obras de un alto impacto para los municipios. También importante aquí el conocimiento de cómo esto se estructura, de cómo, no, si querés sigue a la siguiente, de cómo esto se estructura, poder mapear, digamos, cómo un proyecto se presenta, digamos, ante los organismos pues, para la aprobación. Y aquí también, digamos, esta es otra información que, como la que veíamos ahorita, regalías, queremos colocarla también a disponibilidad pues, de todos ustedes, con un conocimiento también importante de estructuración que hemos venido desarrollando desde Cementos Argos o del Grupo Argos, que es poder movilizar muchos de estos recursos, digamos, de diferentes actores, de diferentes pues, impuestos de diferentes actores, pues, para poder ejecutar obras de alto impacto para las sociedades. Entonces, vuelvo y repito, las condiciones del país, como muy bien nos lo manifestaba pues, el doctor Juan Carlos, complejas, no podemos decir nada, o no puedo decir nada diferente, son, es una situación compleja, pero también quiero invitarlos tenemos que trabajar entre todos para movilizar desde las regiones muchos de estas fuentes diferentes que ahorita con seguridad que Juan Fernando hablará de otras oportunidades que como gremio de CCI se está viendo o como CCI se está viendo para poder movilizar recursos, para poder generar actividad económica y poder que, como muy bien lo describan ahorita, ese coma de la economía podamos sobrellevarnos durante estos años que nos faltan de gobierno y que podamos mantener primero que todo los empleos, la economía y el sector con una actividad decente en estos años, en estos años. Entonces, eso era como lo que queríamos invitarlos desde el punto de vista de Argos. Vuelvo y repito, aquí queremos seguir invirtiendo en estos temas. Nosotros, por ejemplo, en otro tema que es las vías comunitarias para la paz total, hemos venido trabajando generando pues con unas cartillas pues técnicas como para poder ejecutar, porque si eso llega a una junta de acción comunal, ¿cómo se ejecuta de la mejor manera? Pues, placa huella, otro tipo de construcción dependiendo del tipo de terreno. Y ahí también, pues, digamos, está a disposición de todos los que quieran consultar, digamos, la información técnica que tenemos y que queremos ser partícipes de todos los aliados que son ustedes, pues, para nosotros, digamos, en el desarrollo, pues, de este país. Entonces, muchísimas gracias, Juan Fernando, por la invitación y eso es lo que queríamos compartirles hoy. Carlos, pues muchas gracias por esta presentación. Yo creo que la va a complementar mucho. Tocaste el tema del sistema general de regalías, el tema de los por impuestos. Ahora también lo voy a mencionar yo. Dos cuñitas para el doctor Juan Carlos. La primera es que cuando él fue presidente de Ecopetrol, él organizó un equipo dentro de Ecopetrol para poder ayudar a estructurar los proyectos del sistema general de regalías. Usted lo mencionó ahora, Carlos. Si bien Antioquia ha sido líder en captar esos recursos, hay un departamento que llama la atención, es Casanare, que también lo ha hecho muy bien, pero lo ha hecho muy bien porque Ecopetrol con su equipo al interior ha logrado también visualizar una cantidad de proyectos. De esa forma vemos que esos recursos sean utilizados adecuadamente. Usted lo mencionó, lo va a mencionar más tarde yo, 30 billones de pesos para 2 años. Creo que esa es una oportunidad maravillosa. Y la otra cuña, pues, es el libro que publicó el doctor Juan Carlos, Salvar a Ecopetrol. Es un libro que ha sido un éxito, realmente ha tenido ya 2 ediciones y entonces, pues recomendamos su lectura porque realmente, como todo lo del doctor Juan Carlos, creo que nos trae muchos aprendizajes. Bueno, Carlos, voy a tratar un poco, digamos, hilando con tu presentación. Nosotros acá en la seccional nos pusimos a mirar si este gobierno de pronto no nos está dando muchas posibilidades. ¿Qué posibilidad le puedo mostrar yo a nuestros afiliados?
Y yo, en esta presentación que es breve, pero creo que va a ser muy concreta, arranco con una lámina que me encontré a finales del año pasado. El actual ministro de Transportes, el doctor Juan Martín, lo invitó a una junta y nos sorprendió con esta lámina. Y él habló con mucho orgullo sobre esta lámina, hablando de 31 proyectos, una inversión de 120 billones de pesos de este gobierno. Yo me puse a mirar los proyectos que allí aparecían y encontré algunas particularidades que las quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, y si uno ve en la parte, digamos, superior derecha, aparece el Dorado Max con una inversión de 12.1 billones de pesos. Pues todos queremos que se haga el Dorado Max, pero quienes estamos un poco más cerca de esto, sabemos que todavía está un poco lejano, que de pronto primero se va a adelantar Campo de Vuelo Aeropuerto El Dorado, con una inversión un poco más modesta comparada con esta, de manera que difícilmente podemos pensar nosotros que en los 2 años y medio que vienen se va a hablar del el Dorado Max. Pero si seguimos más abajo, encontramos proyectos como el Santuario Cañalegre. Este es un proyecto que es una iniciativa privada que se planteó haciendo un par vial, pero que el gobierno insiste en que sea una doble calzada y costaría en ese caso, unos 8.3 billones de pesos, plata que no sería recuperable a través del peaje. Y ustedes saben que en una IP la única fuente de repago es el peaje, de manera que tal cual como lo quiere el gobierno, eso no va a ser posible. Uno queda más sorprendido cuando uno ve, por ejemplo, proyectos como Manizales La Paila. Mire, la mayoría de estos ejercicios los hacen personas en Bogotá que no conocen el país. No es Manizales La Paila, es Calarcá La Paila. Hay que conocer un poco las regiones, de manera que a uno lo deja muy preocupado. Y también si sumamos y vemos un poco en la parte superior izquierda, habla de Puerto PCC. Hombre, esa persona que hizo este documento no conoce el Urabá antioqueño, no conoce los proyectos. Si bien existe una idea que se ha llamado Puerto PCC, que es lo que se está construyendo ahora y lo que se va a ver viable tal vez en este gobierno es Puerto Antioquia, y no son 155 millones y no 750 millones de dólares. O sea, es un poco la desinformación. Pero adicionalmente, uno ve Canal del Dique, que lo tienen ahí, pero todos supimos, pues, recientemente el problema de la exigencia del licenciamiento ambiental. Uno ve muy difícil la ejecución de este proyecto, que además en un principio lo quiso impulsar el mismo gobierno, pero el mismo gobierno lo frenó a través de unas exigencias que no estaban previstas desde el principio. Y quiero señalar también un poco las APPs, Tren del Pacífico, APP Bogotá Corredor Ferro Central y APP La Dorada Chiriguaná, entre otras porque un poco en la línea verde, un poco hacia la derecha, ven que están esos mismos 3 proyectos, pero apenas los estudios. Hablan de estudios de prefactibilidad del Tren del Pacífico, estudios de prefactibilidad de la conexión Bogotá Corredor Ferro Central, bueno, La Dorada Chiriguaná. Hombre, el tema férreo habrá que discutirlo bien. El tema férreo no es un tema fácil, es un tema que todo el mundo quiere, digamos, volver otra vez a recuperar pues el viejo ferrocarril, pero desde el punto de vista económico difícilmente van a dar los proyectos. Yo no me imagino qué interés económico puede haber de un inversionista en el corredor La Dorada Chiriguaná, porque pues uno para llevar carga a La Dorada Chiriguaná, pues no sé qué deja uno en Chiriguaná, o qué se trae uno de Chiriguaná a La Dorada, pues a veces los proyectos no son un problema de ingeniería civil, sino que la viabilidad de los proyectos es un problema de economía, no de ingeniería civil. De manera que yo tengo mis dudas y de pronto señalamos ahí con verde los que sí vemos que van a ser muy posibles. Y los nombro rápidamente, la Troncal de Magdalena 1 y la Troncal de Magdalena 2, que además ya están en preconstrucción y ya hay unas intervenciones. La Avenida Longitudinal de Occidente, el tramo sur, que también ya está en preconstrucción y próximamente en ejecución, y la malla vial del Valle del Cauca y los accesos a Cali y Palmira, que ya están en construcción. Igualmente, Buga-Buenaventura, que ya también fue adjudicada, y el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, que también fue adjudicado. Pero si usted suma esas verdes, que las vemos ya muy factibles, muy realizables, no da 120 billones de pesos, da 21 billones de pesos, una cifra bastante distinta a la que pregona el gobierno central. Y esta es como lo que está pregonando el gobierno central. A eso tenemos que sumarle
el hecho de que hay una gran desinstitucionalización, hay una inestabilidad de las instituciones enorme. Yo aquí quise traer, por ejemplo, el caso de la ANI y el caso del Invías. Ambos han tenido 4 directores, ambos de los 4, 2 en propiedad y 2 encargados, en tan solo año y medio. Uno cuando logra avanzar un proyecto, avanzar un tema de conversación, pues viene el cambio de director y cuando llega el nuevo director, pues tiene que esperar uno a que vuelva a, a- a entender realmente el proyecto. Así las cosas no funcionan. Yo creo que con el gobierno nacional, estos 2 años y medio que faltan, pocos resultados vamos a tener. Entonces dijimos, bueno, si por el lado del gobierno nacional la cosa está tan negativa, tan gris, ¿por qué no miramos dónde hay posibilidades? Y nos dimos la tarea de mirar qué pasa en lo local y en lo regional. Y hicimos esa tarea porque pues, recientemente hubo elecciones de alcaldes y gobernadores y nos fuimos a consultar los planes de gobierno de cada uno de ellos y encontramos algo muy positivo que lo queremos compartir con ustedes. Simplemente encontramos, hicimos un Zoom, digámoslo así, en departamentos importantes como el caso de Antioquia, como el caso del Valle, el caso de Cundinamarca y Bogotá, el caso de la costa Caribe. Y realmente nos sorprende. Además, digamos que en las elecciones los alcaldes y los gobernadores que quedaron son personas que ya tienen algo de experiencia y tienen mucha credibilidad dentro del sector privado. Entonces, hay la muy buena posibilidad de trabajar y hacer equipo, como lo decía Carlos Justi, sentarnos a trabajar directamente con los gobiernos locales. Estamos muy positivos por ese lado, pero encontramos, como lo decía y mencionaba, unos proyectos importantes en Antioquia. De esos proyectos nos dimos la tarea de mirar en todos cuáles están en ejecución, cuáles están en preconstrucción y cuáles están, digamos, en etapa de estructuración. Hicimos un barrido uno por uno para buscar que esos fueran proyectos realizables, aterrizables, que estuvieran en los planes de desarrollo. Y encontramos que en Antioquia y en Medellín hay 68 proyectos, 68 proyectos. Ahora vamos a ver, digamos, la magnitud de cada uno de ellos, que no es despreciable. Encontramos también que entre el eje cafetero, 19 proyectos claros definidos. En el Valle del Cauca, 17 proyectos. En la zona de Bogotá y Cundinamarca, 28 proyectos. Lo van a ver ustedes, pero son proyectos enormes, porque está pues el tema del metro y del Transmilenio. Y en el caso del Atlántico hay 19 proyectos ya identificados. Los hemos mirado, los hemos socializado ya con los funcionarios de gobierno que recién llegan y estamos ya trabajando para que sean todos una realidad. En el caso de Antioquia, proyectos de movilidad definidos como el Metro del 80, como 7 intercambios viales que están pendientes para poder complementar el Metro del 80, intercambios viales como el de la calle 31 con autopista sur, intercambios como el de Fabricato y el intercambio vial de la Seca en Bello, y por supuesto la segunda etapa del túnel de Oriente y sus accesos a Medellín. De todos los proyectos que he hablado, están ya en avance, en construcción. Hay oportunidades no solamente para los subcontratistas, sino también para los proveedores. ¿Verdad? Tenemos el túnel de Toyo, tramo 1, tramo 2. Recuerden que el tramo 2 son a su vez 2 contratos de obra pública. Tenemos el tema de Puerto Antioquia, que es una inversión importante, privada, pero importante. Próximamente va a arrancar la IP Vía Láctea, que es una tramo de carretera en el norte del departamento de Antioquia. Entonces, proyectos que están ya muy estructurados. En tema, por ejemplo, de servicios públicos, pues por supuesto está el contrato de la construcción de la unidad de 5 a la 8 de Brituango. Tenemos un programa grande de saneamiento de agua potable que tiene Empleadas Públicas de Medellín, un plan del 2020 al 2030 que se está ejecutando de manera acelerada. Tenemos también en temas de espacio público y equipamiento, pues habrá que terminar el centro del parque, pero también está el Parque de Artes y Oficios de Bello, está la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, que es una APP, el Coliseo de Combate de Bello, el nuevo Centro Administrativo de Bello, que son obras que a veces uno no se entera de ellas porque pues la prensa habla mucho de los proyectos nacionales, pero poco de los proyectos regionales.
Pasemos, por favor. En el caso del eje cafetero, también encontramos proyectos en ejecución, como la línea 3 del cable aéreo, en Pereira, la avenida Los Colibríes, el malecón del río Tun, las vías del Samán, por nombrar las que están en ejecución. Y si nos vamos un poco para Bogotá y Cundinamarca, pues cantidades de proyectos. La primera línea del metro de Bogotá por sí, pues que es una inversión de 12 billones de pesos, su extensión hasta la calle 100. La segunda línea del metro de Bogotá, el Regiotrans de Occidente, la Aló Sur, la 5G Accesos Norte de Bogotá, que por el momento está parada por un tema ambiental, la APP El Campín, la troncal de la avenida Ciudad de Cali, con la avenida 68, el cable de San Cristóbal, el cable de Ciudad Bolívar. Un poco lo que yo pretendo con esta mención es mostrar que sí hay opciones, que si bien es desde el punto de vista nacional, y porque es la noticia que recogen los principales medios de comunicación, los noticieros, la prensa, pues muchos de los proyectos no los vemos que estén funcionando a la velocidad que quisiéramos, y tienen algunos inconvenientes de financiación. Pues yo estoy invitando a que la mirada la hagamos sobre las regiones, sobre lo local, y creo que y es la intención mostrarles que sí hay muy buenas opciones, pero solamente estoy mencionando las que están en ejecución o están contratadas, pero digamos que la lista de los que están ya en estructuración es mucho más grande. Si pasamos a ver, digamos, el caso de la región Caribe, eh, pues uno encuentra, por ejemplo, en construcción como la variante sur de Ciénaga, la ampliación del aeropuerto de Tolú, la conexión de Ciénaga a Barranquilla, el dragado canal de acceso. Solamente en el tema de la región Atlántico y la zona norte, la cantidad de obras. Y lo que quiero mencionar es que son obras, como bien lo decía, que ya están muy, muy definidas. No son sueños, como algunos del gobierno nacional, que apenas están en estudio y los dan como en ejecución. No, estos son realidades. Vuelvo y sigo mencionando. eh, la Ruta Caribe 2, que tristemente fue mencionada este fin de semana por el tema de implementación de los peajes, la ampliación del aeropuerto de Cartagena, el nuevo aeropuerto de Cartagena, el dragado del canal del dique, la troncal de Magdalena 1 y 2 que mencioné ahora. Y si pasamos luego a el Valle del Cauca, digamos que es hasta ahora donde menos obras hemos visto, porque el Cali y el Valle vienen de una situación bastante difícil. Ellos tendrán que estructurar más proyectos, pero los que menciono ya están, digamos, dentro del plan de gobierno de la alcaldía y de la gobernación, y algunos de los que ya están en ejecución, el caso de la malla vial del Valle del Cauca, el caso de Buga Buenaventura, que ya fue adjudicado, la Mulalolo Guerrero, que tenemos que buscarle solución a eso porque es una vía crucial, importantísima para el Valle. Popayán y Santander de Quilichao, que ya están en ejecución, las vías del Samán, la parte que está en el valle, que es la variante de Cartago y Cartago La Victoria. Pero proyectos también muy importantes, como le decía, que lo tienen ya definido la alcaldía de Cali, la gobernación del Valle, el tren de cercanías del Valle, la prolongación de la avenida Ciudad de Cali, la ampliación de la vía Cañargorda, Jamundí, la vía al mar, el Boulevard de San Antonio, por mencionar algunas. Si uno coge todas estas que he mencionado muy rápidamente, algunas de las que ustedes vieron, yo quiero que de pronto me manden rápidamente a la diapositiva de Antioquia, y simplemente quiero que ustedes vean ahí la magnitud. Entonces, simplemente mencioné las que están en azul. Las que están en blanco son vías o son proyectos que están para estructuración, que son necesarios, que ya se ha hablado, que están en los planes de desarrollo, y que si nosotros hacemos equipo con los gobiernos locales, la vamos a impulsar. Entonces, simplemente para ver ustedes la magnitud, aquí están. Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. Aquí seguimos viendo proyectos en Antioquia. Miren los blancos, la cantidad que hay. Y quiero que sigan y me pasen, por favor, a la siguiente diapositiva. El caso del eje cafetero, miren las blancas. Y siga, por favor, el caso de Bogotá y Cundinamarca. Vuelvo y repito, las blancas son las que todavía no mencioné, pero que se pueden sacar adelante. Y pasemos más adelante. Las de Atlántico, que ya ustedes ya las habían visto. Entonces,
el orden de magnitud, la posibilidad de obras con los gobiernos locales, creo que es una suple, incluso hasta con creces las obras que está mostrando el gobierno nacional. Si bien nosotros somos muy escépticos con el desarrollo de las obras nacionales por todos los problemas que hemos mencionado acá y que todos ustedes conocen, pues somos bastante optimistas en que con los gobiernos locales podemos trabajar. Vuelvo y repito, porque además son gobiernos que han sido elegidos, que ya han pasado por acá, que tienen experiencia y que han demostrado que quieren trabajar con el sector privado. Entonces, un poco es, y estarán preguntando, bueno, pero sí tendrá los suficientes recursos los gobiernos locales. Pues mire, obviamente las finanzas de las principales ciudades están, algunas de ellas un poco más débiles que otras, pero ya hemos venido hablando en el caso, digamos, de Medellín, en buscar fuentes alternativas de financiación. En el caso de Bogotá está muy bien, el caso de Barranquilla también está muy bien, y el caso del Valle, pues también tenemos que mirar, pero yo quiero aquí simplemente hacer zoom sobre dos temas que ya los tocó Carlos Jutsi y que tienen que ver con unas fuentes de recursos que tradicionalmente no hemos tenido en cuenta, y menciono las que ya mencionó. Una son las regalías y la otra son obras por impuestos. La regalía simplemente es dar desarrollo a la ley 2056 de 2020. Ya lo explicó Carlos. En los próximos 2 años, 30 billones de pesos. Nosotros hemos trabajado y estamos mirando también con el Grupo Argos y con el gobierno departamental la forma también de llevar este conocimiento a los demás departamentos para poder destapar, digamos, fuentes de financiación. Yo creo que hay una gran oportunidad. Lo mismo en el tema de obras por impuestos, es un poco más recogido el tema de obras por impuestos. La ventaja del tema de obras por impuestos es que es manejado 100%, digámoslo así, por el sector privado, entonces nos da más flexibilidad. De manera que lo que yo les quería decir a ustedes es que opciones sí hay, que si bien uno a veces se contagie un poco del pesimismo derivado de todos los digamos, los medios de comunicación, que por supuesto para los medios de comunicación, digamos, la noticia más importante, su origen es el gobierno nacional, y llegan no tan buenas, pues los invito a que miremos también lo local en Antioquia, lo local en Cundinamarca, lo local en el Valle, lo local en la costa Caribe, lo local en el eje cafetero. Esta Cámara va a estar trabajando de la mano con los gobiernos locales para poder impulsar estas obras. Creo que es el efecto contracíclico que todos estamos esperando. Era como la idea y el mensaje que querían mandar, tratar de que ustedes vean el vaso medio lleno y no medio vacío. Bueno, yo creo que así termino. La idea en el evento de hoy era pues que ustedes tuvieran, digamos, el mensaje que nos manda Juan Carlos, en donde nos da una descripción cruda de la realidad económica del país. Uno realmente, escuchando al doctor Juan Carlos, termina no siendo muy optimista. Sabemos que el problema de la desaceleración y del estado comatoso, como lo define la economía, pues tiene mucho que ver con esos mensajes que le mandan al empresariado y digamos, el bajo deseo del empresariado de hacer inversión porque no hay la suficiente confianza en el gobierno nacional, cosa que no creemos que cambie en estos 2 años y medio que nos faltan de este actual gobierno. Pero también queríamos nosotros entonces mandar el mensaje que nos deja Carlos y el que trato de mandar yo, y es que si bien por el lado nacional las noticias no son muy buenas, pues hay un lado esperanzador por el lado local y regional. De manera que los invito a que le demos una mirada a ese mercado local, a que trabajemos de la mano de la Cámara Colombiana de Infraestructura, del empresariado y, por supuesto, de los gobiernos locales. De manera que espero que de esta forma ustedes tengan una mejor visión y, sobre todo, lo más importante es digamos, una mejor o unos mejores argumentos para poder tomar decisiones con sus empresas. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Los estaremos invitando a una próxima evento como estos para poder compartir el avance de nuestros negocios y el avance de nuestro sector. Muchas gracias a todos. Entonces, una feliz mañana y gracias por acompañarnos.